De manera general, hemos presentado esta panorámica que tiene que ver también con los procesos de diálogo, con los procesos también de articulación como aldea, que no es el único, hay que decir, sino del Congreso Nacional Indígena, y queremos presentar la siguiente exposición que está a cargo de Bianca Bachelot. Ella es candidata a doctorado en estudios latinoamericanos. Ella trabaja el conflicto del Tren Maya desde perspectiva de la defensa de la libre determinación. Es una exposición además combinada con el doctor Sergio Barranco, que es doctor en ciencias agrarias y postdoctorante en la UAM Azcapotzalco, y ellos nos van a presentar dos casos que son muy emblemáticos y que hablan de esta conflictividad, especialmente por los megaproyectos. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la presentación y bueno, pues también vamos a ir rápido por los tiempos, pero pues con Sergio Barranco les vamos a presentar un diálogo de casos entre dos casos emblemáticos de conflictos socioambientales en el sexenio actual, que son el Tren Maya y el Proyecto Integral Morelos. Entonces, ¿por qué los escogimos? Porque son dos proyectos que justamente han visto constituirse un movimiento fuerte de oposición en defensa del territorio, pues de corte también indígena campesino, y que a su vez pues ambas obras tienen puntos en común. Primero, son proyectos interestatales y multifacéticos. El tren tiene como cara más visible el transporte de turismo y de pasajeros, pero en realidad 70% de su actividad será de transporte de mercancía, con Pemex como principal beneficiario. En el caso del PIM, pues efectivamente se trata de la construcción de un gasoducto, un acueducto para pues echar a funcionar la central eléctrica de ciclo combinados en Morelos. Bueno, aquí hay algunas ilustraciones de la oposición a ambos megaproyectos, pero bueno, otra cuestión importante es que en realidad son proyectos de reordenamiento territorial que impulsan el desarrollo y la conexión de corredores industriales y urbanos, mismos corredores que necesitan también de un amplio, importante suministro de energía eléctrica, por lo cual pues el desarrollo de esos corredores está asociado también a la construcción de infraestructura de energía, de producción de energía, para la cual a su vez se necesita aumentar las importaciones de gas natural desde Estados Unidos. Entonces, una forma también de leer estos megaproyectos es a través de la reestructuración energética que representan en los territorios, reestructuración energética que bueno, puede parecer más evidente por el caso del PIM, por el caso del Tren Maya, en realidad se entiende cuando vemos su conexión con el con el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y cómo la articulación de ambos megaproyectos requiere también de la construcción de nuevos gasoductos, como lo es el gasoducto Puerta al sureste que están ahora construyendo o extendiendo. Entonces, bueno, de acuerdo con el colectivo Geocomunes, tanto el Tren Maya como el corredor interoceánico de Istmo de Tehuantepec responde a una necesidad de convertir la región a una plataforma manufacturera y de exportación de gas de Estados Unidos. Entonces es importante poner el ojo sobre estas expansiones de las redes de gasoductos nacionales y su conexión con Estados Unidos. Entonces, con todo eso, pues también nos preguntamos cómo fue posible que, pese a la oposición, se pudieran terminar, entre comillas, pero se estrenaron ambos megaproyectos y que nada los pudo parar, ¿no? Entonces, pues nos preguntamos con Sergio cuál ha sido el dispositivo desplegado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para avanzar en esas obras, y detectamos tres ejes. El primero sería el discurso, es decir, el relato oficial desplegado. El segundo sería las consultas, pensadas como estrategias legitimadoras de los megaproyectos. Y tercero, el uso de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, Sedena, como estrategia coercitiva y violenta. En términos de dispositivo discursivo, aunque el Proyecto Integral Morelos no aparezca en el Plan Nacional de Desarrollo,
pues se enmarca finalmente como el Tren Maya en esta cuestión discursiva de la ruptura con el neoliberalismo que imperió en las décadas precedentes y ruptura que se materializa por la recuperación de la rectoría del Estado, ¿no? Entonces, en el sector energético es a través del rescate y fortalecimiento de las empresas estatales Pemex y CFE, y bueno, en el caso de los otros megaproyectos como el Tren Maya, el corredor, es el discurso del desarrollo de una infraestructura de transporte que genera derrama económica, es decir, una competitividad que genera bienestar, por lo cual esos megaproyectos pues entran como carácter de seguridad nacional y utilidad pública, misma seguridad nacional que permite legitimar la militarización de su construcción, administración y de los territorios asociados. Entonces nosotros nos preguntamos pues cómo se materializa el uso de este dispositivo en los territorios afectados por los megaproyectos y finalmente cómo reaccionan los movimientos sociales ante esos dispositivos y cuáles son las acciones contenciosas que despliegan. Entonces, bueno, me avisan cuando terminan los 10 minutos. Yo les voy a presentar rápidamente las etapas principales identificadas en el caso del conflicto del tren. Lo más importante aquí sería la primera etapa, que es una etapa civil del Tren Maya, cuando este estaba a cargo del Fondo Nacional de Desarrollo del Turismo, Fonatur, y bueno, posteriormente pasó a ser responsabilidades de la Secretaría de Defensa Nacional. Esta primera etapa civil está caracterizada, tiene como elemento central, fenómeno central, la preparación y la realización de la llamada consulta indígena, que también fue asociada al ejercicio de participación ciudadana, y pues a la emisión de amparos, ¿no?, por organizaciones en defensa del territorio luego de la declaración de victoria de la consulta. Yo puedo hablar un poco más del tramo 7 del Tren Maya, que es el de Calakmul, en el sur de la península. Calakmul, que es también reserva de la biosfera y que es reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Mixto, Natural y Cultural. Y bueno, que tiene como cabecera municipal Xpujil, por lo cual yo les puedo hablar un poco más de los actos del actuar del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, que es la organización con la cual pues colaboro, trabajo más. Entonces, bueno, antes de las consultas, los meses que precedieron la consulta fueron caracterizados por una muy fuerte presencia institucional en los territorios, Fonatur, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, pero también de la Secretaría de Bienestar, porque se estaba desplegando en el mismo momento pues el programa de bienestar Sembrando Vida. Es esta presencia institucional que ha permitido penetrar en los territorios la idea de que llegaría un tren y que este tren traería beneficios, sobre todo económicos. Al final del 2019 tiene lugar la fase consultiva de la consulta y este ha sido el momento más antagónico del CRIPS cuando se revela como actor principal en oposición al megaproyecto, en el sentido que es el único actor que emite un no a la implementación del tren y que empieza a leer su acta en el cual explica las razones por las cuales se opone. En este momento hay una confrontación directa con los funcionarios que se rehusan a dejarles terminar de leer su acta, la interrumpan y hasta parte de los pobladores los abuchean. Cabe recalcar que esta consulta luego la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos cuestionó el carácter libre de la consulta porque pues, se notificó que los ejidatarias daban su aprobación al Tren Maya como medio para que se les atiendan sus necesidades en servicios básicos. Bueno, posteriormente, miembros del CRIPS interponen un amparo reclamando el acto de consulta y autoridades revelan el nombre de los firmantes del amparo y empieza para varios miembros del CRIPS y por la organización en general un periodo de hostigamiento muy fuerte en el nivel local por parte de las mismas comunidades y las autoridades enfatizan la narrativa con la cual las obras para mejorar los problemas de agua, o sea, atender las necesidades del municipio, no avanzan por culpa de la suspensión, porque por cierto consiguieron una suspensión definitiva de las obras en marzo, ¿no? Luego, en plena emergencia sanitaria, se da el banderazo de inicio de las obras del tren. ¿Así? Bueno, entonces
Lo que quería decir es que, bueno, como último elemento de esta fase de desprestigio está la denuncia que hace López Obrador de las organizaciones en oposición al Tren Maya en la misma mañanera. Y bueno, luego empezamos con el periodo militar, con el decreto, el acuerdo donde se declaran de interés público y seguridad nacional las obras férreas. Y es así que finalmente se empiezan las obras en Calakmul por parte de la Sedena, pese a la suspensión definitiva, y que se anuncia también la construcción de un hotel en plena zona núcleo de la reserva. Los eventos, digamos, de agrupación, de articulación regional en contra del Tren Maya han sido el Tribunal Ético de la Naturaleza, en el cual reconocieron el carácter ecocida y etnocida del megaproyecto, y la caravana El Sur Resiste, en el cual también hicieron varias acciones directas al paso de los pueblos que iban visitando. Caravana El Sur Resiste, convocada por el Congreso Nacional Indígena. Y finalmente terminar con que en mayo del 2023 el CRIPS denunció un robo de material en la casa de uno de los defensores comunitarios de la organización, y bueno, en su computadora hacían un trabajo de monitoreo de la tala y de la construcción del hotel en la selva y tenían evidencias de las irregularidades de las autoridades. Entonces al día siguiente el CRIPS emite un pronunciamiento donde responsabiliza a la Sedena y al Fonatur de su integridad física. Y bueno, pues hay muchos otros eventos de confrontación, pero quería mostrarles las dos etapas del conflicto civil y militar. Y bueno, dejo la palabra a Sergio. Buenas tardes. Bueno, por lo que se refiere al proyecto Integral Morelos, Bianca ya les habló del Tren Maya. Hay una parte importante aquí que destacar, que el proyecto Integral Morelos, a diferencia del Tren Maya, no es un proyecto de la actual administración, es decir, no fue creación propia de esta administración, sino fue heredado, ¿no? Y eso lo destaca López Obrador en el momento que intenta reactivarlo, ¿no? Y claramente lo destaca, se trata de un proyecto neoliberal, así lo dice él, ¿no? Pero había que rescatarlo. No lo dice que rescatar todo el megaproyecto, pero dice, bueno, hay que rescatar la parte central, que es la termoeléctrica de Huesca Morelos, y para eso, bueno, hay todo un conflicto alrededor, un antagonismo. Se puede decir, de acuerdo a lo que yo he visto, que la llegada de López Obrador al gobierno de México abre un nuevo ciclo de protesta en toda la movilización que ha habido de oposición hacia el proyecto Integral Morelos, que comienza en 2012, pero que si rastreamos un poco más allá, va hasta 2004, ¿no? Y bueno, es muy interesante notar que con López Obrador se abre este nuevo ciclo de confrontación y hay mucha violencia en este periodo, ¿no? Tengo toda una serie de datos con fecha, pero bueno, no voy a detener mucho en esto. Me interesa destacar en aquel momento en donde va a Cuautla, Morelos, en febrero de 2019, y anuncia formalmente una consulta, ¿no? Ahí es donde la gente que estaba en oposición desde hacía tiempo, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra del Agua de Morelos fue de Tlaxcala, la Asamblea Popular Permanente de Morelos, Huesca en Resistencia, el Comité de Jantetelco, etcétera, todos estos actores rechazan la consulta y hay una confrontación verbal entre el presidente y estos actores. Me parece interesante subrayar esto porque es uno de los pocos episodios en donde se puede ver una confrontación directa entre campesinos, activistas, mujeres que están participando en el activismo y el presidente, y que se arme una confrontación verbal, señalamientos, contradicciones. Ahí es en el momento donde les dice el presidente, radicales de izquierda, conservadores, pseudoambientalistas, le recuerdan que cumpla su palabra de 2014, cuando prometió cancelar ese megaproyecto. Dijo, no, yo no recibí apoyo de ustedes durante mi campaña política, se tiene que recuperar la termoeléctrica porque es de beneficio de la nación, etcétera. Esta consulta se hace no sin antes el asesinato de Samir Flores Soberanes, un activista y comunicador social muy importante del movimiento. El presidente lamenta el homicidio, pero no detiene la consulta se hace. Hay mucha violencia ahí porque los opositores destruyen y queman
el mobiliario, sobre todo en el oriente de Morelos, de la consulta. Más tarde esta consulta es desechada a través de amparos. La oposición consigue demostrar que fue ilegal y eso en efecto, la consulta sobre la termoeléctrica fue totalmente ilegal. Se demanda en su lugar una consulta indígena. Hay que decir que no toda la gente que se opone al proyecto Integral Morelos es indígena, ¿no? Pero sí hay una parte importante en Atlisco, Puebla, por ejemplo. Bueno, me voy a la siguiente. Se hace la consulta, no pasa nada, no tiene ningún efecto legal, no es vinculante, y entonces pasan casi 2 años para que la secretaria de Gobernación en aquel tiempo dijera ya no hay ningún impedimento legal. Fueron sobreseídos algunos amparos, o uno al menos, y de ahí se concluyó que ya no había impedimento legal, que habían sobreseído todos los amparos. ¿Qué pasó ahí? Que a las palabras de la secretaria de Gobernación y del propio presidente, poco después, en noviembre de 2020, actúa la Guardia Nacional. Y no sé si esté equivocado, pero una de las primeras actuaciones de la Guardia Nacional como cuerpo militar policial fue en esta acción, desalojar a los campesinos, a las señoras, a los ejidatarios, a los usuarios de agua que estaban en el campamento zapatista en defensa del agua del río Cuautla. ¿Qué hace la Guardia Nacional? No solamente desaloja, sino establece un estado de un sitio de vigilancia. De noviembre de 2020 hasta febrero de 2021. Durante este periodo es posible que se acabe el acueducto que estaba inconcluso, faltaban 140 metros, pero debido al plantón de opositores no se podía concluir. Entonces, si lo vemos críticamente, lo que iba a someter López Obrador a través de la consulta era remover ese plantón y desechar 6 amparos que tenían los opositores al proyecto Integral Morelos y particularmente al acueducto, que es una de las principales infraestructuras del proyecto Integral Morelos. Entonces no era la termoeléctrica, porque la termoeléctrica ya estaba terminada desde 2017, pero no tenía agua, entonces le faltaba el agua del río Cuautla. En fin, esto se concluye y información oficial, aunque la oposición sigue diciendo que no funciona el proyecto Integral Morelos y sobre todo no funciona la termoeléctrica, información oficial de CFE confirma que ya funciona. E incluso recibe gas del gasoducto Morelos, que es propiedad de una empresa estadounidense, y la interconexión que viene desde Estados Unidos a través de la red de gasoductos nacional, que se conecta con la red de gasoductos que va a ir hacia el Tren Maya, y ahí es donde vemos el vínculo nosotros, que hay un servicio de gasoductos a favor de CFE, ¿no? ¿Cuál es la demanda actual? Bueno, este movimiento social ahí, digamos que tiene su fracaso, ¿no? No detuvo, pero no pudo detener la operación del proyecto Integral Morelos. ¿Cuál es la demanda actual? El esclarecimiento del asesinato de Samir Flores Soberano. Esa es la demanda actual, ¿no? Algunas conclusiones. Pensamos que el dispositivo desplegado por la 4T es bastante fuerte, violento, y ha logrado poner en operación los 2 megaproyectos, sí con oposición. Consideramos que el repertorio de acción colectiva desplegado por los movimientos sociales ha sido insuficiente, no ha tenido la fuerza para parar los megaproyectos, pero sí lanza fuertes críticas, ¿no? Algunas de las críticas importantísimas en todo esto, bueno, dentro de todo esto vemos que hay una nueva gestión de contradicciones, ¿no? Aunque son proyectos con características neoliberales, el presidente supera esas contradicciones y los lleva adelante, ¿no? Hay una nueva gestión de la protesta y contención de la disidencia, ¿no? A través de la consulta, Fuerzas Armadas, etcétera. Lo que nos interesa destacar en todo esto, la crítica de los subalternos, ¿no? ¿A qué nos referimos con los subalternos? Bueno, a toda la gente que ha sido afectada por estos megaproyectos y que no está de acuerdo, ¿no? Es bien interesante ver la participación de mujeres, ¿no? En el caso particular del proyecto Integral Morelos, hay un activismo muy fuerte de parte de las mujeres que solo participaban en cosas muy sencillas de su hogar, ya ven que se va instalando una termoeléctrica en su lugar de residencia, deciden participar, involucrarse en asambleas y demás, y a partir de eso incluso han recibido premios en defensa de los derechos humanos, ¿no? Consideramos que ambos megaproyectos son el cimiento para desarrollar incluso los propios documentos desarrollados por fuentes oficiales,
anticipan la llegada de nuevas infraestructuras. O sea, va a venir industria, va a venir desarrollo inmobiliario, va a venir extracción de recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Son el cimiento para nuevas infraestructuras, ahí no para la cosa, ¿no? Hay una cuestión bien interesante también aquí que hay una supuesta democracia participativa y demás, ¿no? Hay una cuestión del derecho que se ha violentado y demás, los derechos humanos, y todo eso se han puesto a prueba en este conflicto, ¿no? Todos han sido puestos completamente a prueba. Y el gobierno ha ido superando las barreras que le imponen estas cuestiones, ¿no? Dos preguntas para concluir todo esto, ¿no? El desarrollo para quién es una cosa bien interesante que sale a partir de los propios opositores a los de proyectos. Sí, mucho desarrollo, justicia social para el sureste, empleo, demás, ¿no? Pero ¿para quién, no? Realmente, si uno mira quiénes son los beneficiarios actuales de la implementación de los megaproyectos, pues son las grandes empresas de siempre, ¿no? ¿Y la energía para quién? También es otra pregunta ahí. ¿Para quién? ¿Para los pueblos? ¿O para la industria? ¿O para el desarrollo inmobiliario, el extractivismo, la minería? ¿Para quién va a ser esa energía? Gracias.